A reading from the second book. Lectura del segundo libro de Samuel. An informant came En to aquellos David días, with the uno report, llevó esta "The noticia a children David. of Israel have Los transferred israelitas their se han loyalty puesto de to parte Absalom." de Absalón. At this, David Entonces said to David all his dijo a servants los who were with him cortesanos in que estaban Jerusalem, con él en Jerusalén: "Up, let us Ea, take flight, huyamos, or none of us will que escape si from se Absalom. presenta Absalón, Leave quickly, no nos lest dejará he hurry and escapar. overtake us. Then visit Salgamos disaster a toda upon us, prisa, no and bring sea the city to que the él se sword." adelante, nos alcance y As precipite David la went ruina up the sobre mountain nosotros walls, y he was pase a weak, he wept cuchillo without a la ceasing. población. His head David was subió covered, la and cuesta he de was los olivos, walking barefoot. la subió llorando, la cabeza All those cubierta who y were los with pies him also descalzos, had their heads covered, y todos and were weeping sus as they went. acompañantes llevaban cubierta la cabeza As David was approaching y Bahurim, subían a man llorando. named Shimei, Al the llegar el son rey of David Gera, of a the same Bahurim, clan as Saul's salió son, de allí uno was de la coming out familia of de the Saúl, place, cursing as he llamado Semeí, He threw hijo stones de at David Guerra, and at all the king's insultándole officers, según even venía, though all the y soldiers, empezó a including the tirar royal piedras guard, a were David on y a sus David's right and compañeros. on his left. Toda la gente y los militares iban a Shimei derecha was e saying as he izquierda del cursed, rey, y le "Away, maldecía: you murderous and wicked vete, man. vete, asesino, canalla. The Lord has El requited Señor you te for paga the la matanza de la vengeance of familia de the family of Saúl, Saul, cuyo in whose trono stead you has became king. usurpado. And the Lord El has Señor given ha over the entregado el kingdom to your reino a tu son hijo Absalom. Absalón, And now you mientras suffer tú ruin because you has are a caído murderer." en desgracia porque eres un asesino. Abishai, son of Abisai, Zeruiah, hijo de said to the king, Zeruyá, dijo al "Why rey: should this dead dog ese curse perro Absalom, muerto the king? se pone a Let maldecir a me mi go over, señor. please, and knock Déjame off his ir head." allá y le corto la But the cabeza. king replied, Pero el rey le "What dijo: business is it no of se mine metan or en mis yours, asuntos, son of Zeruiah?" hijos de He curses. Zeruyá. Suppose the Lord Déjale que has told you maldiga, to curse que David. si el Señor le ha Then mandado prepare que to say, maldiga "Why a are you David, doing this?" ¿quién va a pedirle Then cuentas? the king said to Luego Abishai dijo a and to all his Abisai y a servants, todos sus "If my own cortesanos: son, ya who ven, came forth un from hijo my mío loins, salido de will mis seek for my life, entrañas intenta how much matarme, more might this y les Benjamite do extraña so? ese benjamita. Let him alone, and let Déjenlo him curse, que me for the maldiga, Lord has told porque him se so. lo ha mandado el Señor. Perhaps the Lord will look Quizás el upon Señor my se fije en affliction mi and compare humillación to me y with me pague benefits con for the curses bendiciones he is uttering estas this day." maldiciones de hoy. David and his men David continued on the road, y los suyos while siguieron Shimei kept su abreast of them camino on the hillside, all the while cursing and throwing stones y and dirt as he went. seguían tirándole Verbum Domini. de todo a David. Lord, rise up and save me. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, O sálvame. Lord, how many are my Señor, adversaries? ¿cuántos son mis Many enemigos? rise up against me. ¿Cuántos se levantan Many contra are mí? saying of me, ¿Cuántos "There is dicen no de mí? salvation for Ya him no le in God." protege Dios. Lord, rise up Levántate, and save Señor, me. sálvame. But you, O Lord, Pero are tú, my Señor, shield, eres mi my escudo glory. y mi You lift gloria. up my head. Tú mantienes When I alta mi call cabeza. unto the Lord, Si grito he answers invocando me al from Señor, his Él me holy mountain. escucha desde su monte santo. Rise up and Levántate, save me. Señor, sálvame. When I lie down and Puedo sleep, acostarme I y wake, dormir, for the Lord despertar. sustains El me. Señor me I sostiene. fear not the No myriad of tendré people al who pueblo parade against me innumerable on every que side. acampa a mi alrededor. Rise up and save me. Levántate, Señor, sálvame. A great prophet appeared among us. Ha aparecido entre nosotros un gran profeta, el Hijo de Dios, que es nuestro profeta. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Gloria tibi, Domine. Jesus and his disciples En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago de la región de los Gerasenos. When he got out of the boat, Apenas at once desembarcó, a le man salió al from the encuentro tombs, desde el who had an cementerio donde unclean vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. and no one Ni con could restrain cadenas him any podía longer, ya even sujetarlo. with chains. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos rozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara y unos 2000 se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio. Se quedaron espantados. Los que los habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos les rogaban que se marchasen de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Verbum Domini. Today, in the first Hoy, en la primera lectura, of Samuel, we en el have segundo libro de Samuel, continuing tenemos la continuación de la reunión de David y sus seguidores. Bathsheba and the results of that. Bathsheba y sus Nathan otros the prophet seguidores. went to David Recuerdan que Natán fue a donde David after David had sinned with después de que Bathsheba fue and Uriah the Hittite. que había ido con Story of Bathsheba. man taking a poor man's También es el cuento del rico, head. And it was a, y say an allegory creo que fue una alegoría de lo que Uriah the David había Hittite took his hecho. wife and then Había tomado la arranged esposa for de him to un be killed in hitita, battle. lo había matado en batalla al viudo, David is incensed. y David estaba Who's this man? And Nathan tells him, "You are the enojado, man. You're the diciéndole: eres tú. David is convicted. David He fue sinned out of weakness. Remember, we're told con that he wasn't with the troops una decisión que at home fue in Jerusalem. His algo troops were out, que había una tropa en batalla, told, sitting on y the se le dijo que estaba sentado couch and sees Bathsheba, en a beautiful woman, el bathed. asiento y vio a una mujer hermosa He sleeps bañándose y se sin of acostó con ella. a sin of weakness, a sin Esa of debilidad suya, esa concupiscencia, hoy vemos a David en su humildad para arrepentirse. Nathan tells him, Natán le dice: "Punishment will be that the tu sword castigo será shall never que depart from your house, el- that I will la espada nunca raise se up marchará de evil tu casa, against him out of his own tendrás el mal contra ti You por lo que sin tú secretly, hiciste but y the que Lord tells him, "I will brillaste do the thing- porque I will do this has thing dicho que tú before harás Israel esta cosa and before por the Israel antes And David del admits his sol". fault. That's the Y David thing. admite David su says,
gran culpa y es lo mayor del Señor. Dijo, yo he soñado, yo he dañado al Señor, mejor dicho. Natán le dice, el Señor también ha guardado tus pecados y no morirás por ellos. Dios es misericordioso para con él. El hijo sí morirá y morirá en el séptimo día. Y ayunó para que el Señor fuera y tuviera gracia con él. Y en lugar de ayunar, tomó a Bathsheba para ser su esposa y da nacimiento a un sabio hijo que fue Salomón. Se nos dice que fue a su hijo Absalón, que no es un hijo de Bathsheba, sino que él es aquel a quien su casa vendrá. Absalón estaba vengando la muerte de su hermana, que fue matada, y su medio hermano, y luego habrá una rebelión entre los siervos y el pueblo que se habían reunido por causar una guerra civil. Se nos dice que Absalón le robó el corazón a los hombres y él condujo esta rebelión. Era una persona carismática, bien parecido, tenía este pelo muy bonito y se le reunía el cabello con un árbol. Francis tuvo una gran meditación sobre esto que dijimos hoy, hace un par de años. Vemos en el enviado de hoy que está aceptando esta penitencia de esta violencia que viene de su propia casa. El Papa Francisco meditó sobre el hecho de que en las Escrituras David consideró quedarse en Jerusalén, de que pudiera luchar en esa posición de fuerza y en esta guerra civil, podemos decir, pero sin embargo Jerusalén sería preservada, él quería preservarla. David podía haber tomado su pecado, su penitencia, sin embargo la sepultó con la gente, sufrió haciendo que el pueblo sufriera por él, pero él se marcha y considera tomando el arca cuando se marcha de la ciudad, pero cambia de parecer y lo devuelve. Al defenderse a sí mismo, él no podía rodearse de la gente, podía haberse rodeado del poder de Dios si mantenía el arca con él, pero él tenía un amor por ambos, por pueblo y por Dios. Y él acogió su penitencia, y esa es la grandeza de él. Reconoce su equivocación y acoge su penitencia. Así que hoy tenemos esta imagen cuando él se marcha de Jerusalén, está junto al muro de la ciudad, él va allí, al Monte de los Olivos, actualmente, acogiendo al proceso, sufriendo por todos nosotros, pero por supuesto él es inocente y puro. David es culpable, pero sigue siendo una figura de Cristo porque acoge este sufrimiento, esta cruz. No va a utilizar a Dios ni al pueblo para protegerse. Está descalzo, pero la cabeza cubierta. Se dice, entonces, no es suficiente, tenemos un tercer elemento que se nos dice que un benjaminita era una de las tribus de Israel, más pequeña, pero serían muy revolucionarios. Estaban lanzándole piedras a David, por ejemplo, y su odio era vehemente, que echaba contra de David sobre el puente junto a David, maldiciéndolo, permitiendo que el Señor dijera, bueno, quizás el Señor me beneficiará con sus beneficios. El Papa Francisco habla de David, diciendo que depende de Dios para ser gracioso, tiene el ser gracioso y para alzarle.
Y sabemos que en James capítulo 6 hay gracia para el humilde. Y esto es lo que David sabe. Él acoge y depende de Dios en su humildad. Dios en su bondad le alzará y le restaurará. David reconoce completamente que él es pecador y que es una criatura de Dios. Y esto resulta en el hecho de que su confrontación con el Señor por la oración, se nos dice que es el rey por el corazón de Dios. La gente interpreta que quiere decir esto, que él nunca cayó en idolatrías falsas, ni en pecados humanos, sí, pero nunca cayó en idolatría. Tenía esta fragilidad humana que todos experimentamos, pero por su vida de oración, él confronta a su Dios personal y en su humildad reconoce la verdad de quién es. Y esto se contrasta con el espíritu del día, de nuestra época, cuando acogemos una espiritualidad débil, acogemos un panteísmo que no reconocemos esta gran diferencia infinitas entre Dios y el hombre, entre Dios y sus criaturas. Nos gusta pensar que en las cosas de lo absoluto no hay una diferencia tan grande. Por ejemplo, que compartimos la gloria de Dios de alguna forma. Y esto es cierto en el sentido de que por la gracia de Dios, que nos llama hacia sí mismo y a una comunión con Él, de que hay gloria que se puede compartir con nosotros, pero la modernidad y su vista es que lo tenemos por naturaleza, por derecho. No reconocemos el hecho de que no hay una diferencia de grado tanta, sino en tipo, entre Dios y el hombre. Sí, somos hechos en su imagen, pero somos totalmente, dependemos de Él para nuestra existencia, para nuestra santidad, para nuestra transformación, que es por la gracia de Dios. No es únicamente por nosotros, no podemos lograrlo por nuestra cuenta propia, como es un hombre que es el hombre moderno que se siente incómodo porque recibimos nuestro ser de Dios. Dietrich, el gran teólogo, dijo que el hombre humilde no quiere ser nada más por sus propios recursos. Él es libre de toda ambición de ser algo por su propio poder y tener que reconocer que no hay ningún maestro sobre sí mismo. Él está dispuesto a recibir todo, pero la gloria de Dios le hace feliz. Tener reverencia por Dios, caer en adoración de Dios, es el placer del hombre humilde. Y lo vemos ejemplificado en David en una manera preeminente. Este es contrario al espíritu de nuestra era, que tenemos que tener nuestros logros para decir, lo he hecho, en vez de con humildad depender de Dios para alzarnos y ser bueno con nosotros.